Noticias de última hora, presten mucha atención. José de la Gasca le dice a Aquiles Álvarez, el único interés del gobierno es destapar los casos de corrupción, eso es lo que no entiende el alcalde Rataquiles. El ministro de Gobierno respondió al alcalde de Guayaquil por atribuir al régimen el pedido de fiscalía para vincularlo al caso AAA. Un cruce de declaraciones entre la administración de Daniel Noboa y el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez se produjo este sábado, tras la acción de la Fiscalía General del Estado de vincularlo al caso AAA. El titular del Ministerio de Gobierno, José de la Gasca, en un mensaje enviado a este diario este 22 de febrero de 2025, aclaró que el único interés de este gobierno es destapar los casos de corrupción y evitar la impunidad. Pero, eso es algo que no entiende el alcalde Rataquiles. Parece que no se ha enterado que la función judicial, incluyendo la Fiscalía, no son parte de la función ejecutiva. Pero no es novedad que Rataquiles mienta para salvar su pellejo. Así son los cobardes. Ojalá que los shows que hace ahora en X no los repita cuando acuda ante la justicia, porque sería realmente vergonzoso, y no por él, sino por la ciudad que dice representar. Lo que se nota sí, es el pánico que tiene a que finalmente lo procesen por delitos graves, expresó de la Gasca. La respuesta se dio a raíz de un mensaje en la red social X que escribió el alcalde guayaquileño Aquiles Álvarez. Al conocerse que la Fiscalía solicitó a un juez de la Unidad Judicial de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de Quito que se convoque a una audiencia para vincularlo al caso AAA, en el que se investiga un delito de distribución ilegal de combustibles. En el caso AAA, se investiga el delito de un supuesto comercio ilegal de combustible con base en una denuncia gubernamental contra Álvarez, sus hermanos y la empresa familiar llamada Copedesa, que tiene una red de gasolineras. La medida de la Fiscalía se produce días después de que se ejecutaron allanamientos en estaciones de servicio en El Pangui, Zamora Chinchipe, Cariamanga, Loja y Machala, Santa Rosa y Pasaje El Oro, en las que se recabaron indicios relacionados con el caso. La pretensión es vincular a Álvarez y a otras 9 personas y solicitar medidas cautelares para garantizar su presencia en el proceso. Entre estas, pueden ser el uso de un grillete, prisión preventiva o arresto domiciliario. En más noticias. En el caso AAA, Fiscalía pide día y hora para vincular al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el proceso. Dentro del caso AAA, la Fiscalía investiga un presunto delito de envasado, comercialización o distribución ilegal de combustibles en empresas vinculadas con Aquiles Álvarez. 3 días después del allanamiento a gasolineras presuntamente involucradas en el caso AAA, la Fiscalía General del Estado en Ecuador, a través de un oficio, pidió que se fije fecha para vincular en la causa al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Según se lee en el oficio de solicitud de vinculación, dirigido a una jueza especializada de delitos de corrupción y crimen organizado en Quito, la Fiscalía pide señalar día y hora para la audiencia de vinculación en contra de 10 personas. Y entre ellas consta el alcalde Aquiles Álvarez, cuya empresa Copedesa también está siendo investigada en el caso AAA. En este caso, la Fiscalía indaga un presunto delito de almacenamiento, envasado, comercialización o distribución ilegal de combustibles. El origen del caso AAA. En diciembre de 2024, la Fiscalía ya realizó una audiencia de formulación de cargos por el caso AAA. En aquel entonces se dictaron medidas cautelares contra 5 personas y 5 empresas, 2 de ellas vinculadas a la familia de Álvarez. Los 5 procesados hasta ahora en el caso AAA se desempeñaban como contadores o gerentes de estas empresas. De acuerdo con la Fiscalía, existirían diferencias considerables entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones y empresas como Copedesa. Además, la institución sospecha que el diésel subsidiado habría sido desviado por las empresas involucradas a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio. En uno de los casos señalados, una estación de venta de combustible adquirió más de 7 millones de galones, cuando la misma tiene una capacidad de almacenamiento para cerca de 10.000 galones. El caso AAA se desprende de una denuncia presentada el 12 de julio de 2024 por parte de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en la que se da cuenta de una irregular distribución y comercialización de combustibles que provocaría un perjuicio al Estado ecuatoriano. En el Código Integral Penal, el delito de comercialización ilegal de combustibles es castigado con una pena privativa de la libertad que va de 1 a 5 años. Seguimos con las noticias. En otro tema, el apenas posesionado ministro del Interior John Reinberg acompañó a los familiares del policía Darwin Sinmaleza, que fue asesinado en la Troncal, provincia de Cañar. Reinberg asumió esta cartera de Estado el viernes tras la renuncia del general en servicio pasivo Fausto Buenaño. Ciudadanía, buenos días, realmente todo con normalidad. Son las primeras actividades del nuevo ministro del Interior. Estas fotografías fueron publicadas en las cuentas de esa cartera de Estado. John Reinberg, su recién posesionado titular, acompañó a los familiares del capitán Darwin Sinmaleza de la Unidad Antinarcóticos, quien fue asesinado este viernes en medio de un operativo en la Troncal, provincia de Cañar. Horas antes también visitó a 3 policías heridos en medio de tareas de inteligencia en una carretera de la zona. John Reinberg Oviedo fue nombrado ministro del Interior este viernes, tras la renuncia del general en servicio pasivo Fausto Buenaño, quien no cumplió ni una semana en ese cargo. Desde el 1 de febrero, el ahora ministro se desempeñaba como director general del EQ 911. Es su primera experiencia en el sector público.
En el ámbito privado, según registros de la Superintendencia de Compañías, figura como gerente general de una firma de seguridad y presidente de 2 compañías de transporte y de limpieza. Es accionista solo de la última. Ninguna consta como proveedora del Estado. A su nombre, no aparece registrado ningún título en la página de la Cenecit. Según el gobierno, se ha desempeñado en el ámbito de la seguridad integral, gestión de riesgos y protección de infraestructuras críticas. Y ha sido reconocido por la Organización de Estados Americanos, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre otros. Es John Reinberg Oviedo, el tercer ministro del Interior del gobierno de Daniel Noboa, quien asume el cargo en medio de cifras rojas en materia de seguridad, que incluye nuevos ataques contra uniformados de la fuerza pública. Ahora escuche bien, porque Ecuador mantiene 3 acuerdos de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos. 2 de ellos fueron concretados en el gobierno de Daniel Noboa. Su antecesor Guillermo Lasso firmó el restante. ¿De qué se tratan? Se trata de un paquete de 3 acuerdos que se concretaron en el actual y el anterior gobierno, a propósito de las reuniones que Daniel Noboa y Guillermo Lasso sostuvieron con el mando militar estadounidense. El Estatuto de las Fuerzas es uno de ellos, y ahí Ecuador otorga beneficios similares a los que tiene el personal diplomático a miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios del Departamento de Defensa de ese país cuando operen en el territorio. Este fue ratificado en el actual gobierno, al igual que un segundo sobre operaciones marítimas, que establece un marco normativo para naves y tripulación de ambos países cuando operen en mar territorial ecuatoriano y en aguas internacionales. Mientras que en el gobierno de Guillermo Lasso se concretó un acuerdo de interceptación aérea con ese país, a través del que Estados Unidos proporciona financiamiento, datos de radar y comunicaciones, así como mantenimiento y capacitación. A decir de Luis Carlos Córdoba, docente investigador de la Universidad Central, la materialización de estos acuerdos se ha visto frenada por la situación política estadounidense, que no ha estado exenta de incertidumbre. La situación de transición de gobierno en Estados Unidos. Recordemos que venían de una campaña electoral. Incluso con el giro de timón que ha dado la política en ese país, la incertidumbre ha aumentado. Córdoba cree que los ojos de Estados Unidos no están precisamente puestos sobre lo que pasa en Ecuador, al menos no ahora. Acaba, por ejemplo, de cortar toda la cooperación para el desarrollo y prácticamente clausurar la USAID, y acaba de negarle más fondos a Ucrania. Entonces, sus prioridades están en otro lado, no en el Ecuador. Ecuador no mantiene acuerdos similares con otros países, más allá de la cooperación que, por ejemplo, se ha recibido de Europa para capacitación y entrenamiento. Pero insiste en medio del debate que ha generado la propuesta de recurrir a países aliados en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador, en que una cosa es pedir y otra conseguir. En eso, el contexto electoral no ayuda precisamente, asegura. Cualquier gobierno exterior va a intentar garantizar que cualquier compromiso que suscriban lo hagan con la certeza de que se va a implementar. Y este sábado el presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en Cayambe, al noreste de Pichincha. En uno de los eventos, el primer mandatario se entregó 300 becas a docentes de educación superior. Este es un momento en el que celebramos el acceso al crecimiento y aprendizaje, no solo para nuestros estudiantes, sino también para quienes tienen en sus manos la noble labor de enseñar, los maestros, los docentes. Los docentes son el ejemplo para los estudiantes, son el ejemplo para el futuro de nuestro país. Y si nosotros preparamos a nuestros docentes adecuadamente, tendremos mejores estudiantes, tendremos mejores profesionales y tendremos un mejor país, una sociedad más justa, una sociedad más digna y también que se respete siempre los derechos de cada uno. El Ecuador está cambiando y por más de que hemos sido atacados constantemente por el narcoterrorismo, constantemente por la corrupción de gobiernos pasados, nosotros no vamos a parar en el desarrollo de cada uno, especialmente de nuestros jóvenes. Esta estrategia además está acompañada de todo este trabajo que estamos haciendo de verificación territorial en los lugares más complicados a nivel nacional. El año anterior, por ejemplo, acompañamos al bloque de seguridad siempre luego de las intervenciones que realizaron en diferentes puntos críticos, en Durán, en El Oro, por ejemplo, en diferentes lugares, Arenillas, El Guabo, en Esmeraldas. Siempre que entraba el bloque de seguridad con una estrategia fuerte, luego llegaba el bloque social con una brigada social permanente para poder tomar control efectivo del territorio, levantar necesidades y vincular de manera directa a los servicios del Estado a la ciudadanía.
El fondo de campaña, al igual que el fondo partidista, son rubros utilizados por los movimientos políticos a discreción sin estar sujetos a sanción, afirman politólogos. De aquí que se plantea una nueva reforma al Código de la Democracia que incluya parámetros que limiten la creación de partidos de papel. Como un negocio rentable, así calificó la consultora política Pamela León los procesos electorales en el país. Esto luego de observarse las maniobras que hacen los movimientos políticos para no devolver los fondos de campaña, pues tan solo en estos comicios generales, 7 de las 16 tiendas políticas que participaron sacaron menos del 4% del voto popular. De estos, 4 partidos son reincidentes en postular al mismo candidato, pero esta vez para otra dignidad. Es de lo que se agarran. Y por eso es que yo creo que los partidos son más espacios alquilables que representables y son un Airbnb. Pero para eso es importante analizar, por ejemplo, cómo ellos logran esquivar este tema. Y aquí León asegura tener el panorama bastante claro, pues no solamente pasa por la falta de control del Consejo Nacional Electoral, sino también por las falsas militancias al interior de estas organizaciones, que pese a que sus candidatos no reflejan la representación ni del 1% en algunas provincias, continúan postulándolo para recibir un fondo de campaña que, si sumamos 2 procesos consecutivos, estaría cerca del $500,000. Entiendo yo que parte de ese presupuesto se maneja desde el CNE, que financia, por ejemplo, los medios de comunicación. También es parte importante de esa función regulatoria entender cómo se están generando estos gastos de estos presupuestos que hoy no comprometen a sanción. Pero no es lo único que se desconoce en detalle. Los fondos partidistas también son otro misterio. Y basta ir al 2021, al informe que entregó el Partido Sociedad Patriótica a Contraloría, donde como gasto de fondo partidario se incluyó una reconstrucción vaginal, o cuando el movimiento Fuerza Ecuador utilizó estos mismos rubros para enviar a uno de sus candidatos a estudiar una maestría en George Washington University. Que el problema de fondo es normativo, está en el Código de la Democracia. Yo creo que las reformas esenciales están ahí. El CNE efectivamente algún nivel de responsabilidad tiene, pero ellos pueden reaccionar frente a lo que dice la disposición legal. Por lo que el académico Santiago Basabe insiste en las reformas a este código y mira hacia la raíz del problema. Entonces, por ejemplo, los requisitos para ser un partido político nacional o movimiento político nacional tienen que ser fortalecidos. Ahora mismo, con un número específico de adherentes, no de afiliados, se puede tener una organización política. En este mismo tema, veamos ahora, el Partido Social Cristiano reconoce la necesidad de hacer cambios en su estrategia tras los resultados de las últimas elecciones. Henry Kronfle consiguió apenas el 5% de los votos obtenidos por Cynthia Viteri en las presidenciales de 2017, la última vez que la organización postuló un candidato propio. El suyo está entre la lista de 12 candidatos a la presidencia que no obtuvo ni el 1% de los votos en las pasadas elecciones. Sin embargo, a diferencia del resto, Henry Kronfle postuló por la organización política nacional más antigua del país, el Partido Social Cristiano. En su haber 74 años de vida, 2 presidencias por cuenta propia, una más en alianza, 5 segundas vueltas. No son buenos tiempos para la lista 6, que durante casi una semana se mantuvo en silencio, pero que 5 días después de los comicios admitió que hay cosas que corregir. En un comunicado reconocieron que deben enmendar varios aspectos de la organización y que en materia de comunicación se integrarán a un electorado joven. También señalaron que fortalecerán sus procesos de democracia interna y selección de nuevos integrantes. El antecedente: la dimisión de varias figuras relevantes de esa organización política como Cristina Reyes, César Ron, Henry Cucalón, Doménica Tabaqui, o el distanciamiento de la exalcaldesa Cynthia Viteri. Atrás quedaron las grandes convocatorias, que fueron reemplazadas por recorridos bastante más modestos, y los números confirman el declive. De izquierda a derecha, así ha disminuido el porcentaje de votos de sus candidatos a la presidencia desde 1984 hasta 2025. En las alcaldías, altibajos, de 9 a 11, de 11 a 42, de 42 a 28, perdiendo 2 bastiones importantes, la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayas. En los escaños conseguidos en la asamblea, algo similar, vaivenes. En las últimas 3 elecciones, de 18 a 16 y en esta última apenas 5, con lo que la del pasado 9 de febrero se convierte en la peor elección para el socialcristianismo, que adelanta correctivos. Y en otro tema, ahora le contamos que hasta en un 20% incrementarían las exportaciones a China tras la apertura de la nueva ruta al gigante asiático desde Guayaquil con escala en el puerto de Chancay en Perú. Los
Productos perecederos como el banano y camarón son los más beneficiados. Las exportaciones a China cayeron un 10% en 2024. El año anterior las ventas al gigante asiático cerraron en $5.089 millones. Esto a diferencia del 2023, periodo en que las exportaciones sobrepasaron los 5.600 millones, según cifras del Banco Central. La falta de dinamismo en la economía china y la suspensión de 9 camaroneras ecuatorianas por la Administración General de Aduanas del gigante asiático durante 4 meses son algunas de las causantes de esta caída. No obstante, el sector exportador del país se mantiene expectante, y es que las ventas a China podrían incrementar hasta en un 20% tras la apertura de la nueva ruta Guayaquil-Chancay-Shanghái, que reduce el tiempo de traslado de los productos de 47 a 27 días. La primera embarcación salió la semana anterior y hasta el momento se tiene previsto un servicio semanal. Bueno, la capacidad de carga, digamos que dependerá de las necesidades de los clientes, no hay un límite. Los barcos se van a adaptar al crecimiento que le demande el mercado y, si es necesario, crecerán las naves. Productos perecederos de exportación como el banano y el camarón son los que más se beneficiarán con la reducción del tiempo de llegada a la China. Hay países mucho más cercanos en la región que pueden ofrecer camarón a China y sin embargo China tiene preferencia por el camarón ecuatoriano. Ahora, si mejoramos la conectividad entre el Ecuador y China, tendremos una razón adicional para que persista esta preferencia. Los exportadores también aseguran que la reducción del tiempo de traslado permitirá la disminución del periodo de recuperación de cartera. Imagínese que usted al día de hoy, una empresa exportadora tiene que esperar entre 38, 45, 60 días para poder cobrar el 100% de la mercancía que vende, porque en comercio exterior usted cobra la totalidad una vez que el contenedor ha sido desaduanizado en puerto de destino. Es así como el puerto de Chancay en Perú representa una ventaja para Ecuador y no una amenaza.